Hola, hola mis angelitas lindas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, vengo rapidito, paso por aquí a hacerles este videito. Que de hecho una angelita fue la que me motivó. Me puso que esta vieja que tanto chilla, y es verdad, si hay mujeres que pasan cosas más difíciles. Y sí, eso me motivó. Esto que les voy a contar se me vino a la mente, no crean, cuando les estaba haciendo el video, pero no sé, me dio como que penita contárselos. Pero no, la verdad que hay que contarlo para que esta vieja no crea que ella es la última Coca-Cola del desierto. Fíjense que mi mamá, ya saben, mi pobre mamá, que cómo ha sufrido de verdad. Miren, cuando fue la infidelidad de mi papá, puchica, ella lloraba de día y de noche. Se iba a trabajar llorando, regresaba a la casa llorando y en el trabajo pasaba llorando. O sea, no paraba de llorar. Y encima de eso, imagínense, ahora me arrepiento yo de haberle dado problemas porque yo me entristecí, ¿se acuerdan que les conté? Y yo solo pasaba triste, entonces le llamaban a ella para decirle que yo no quería nada, no quería jugar, no quería comer, y entonces ella se regresaba a la casa a traerme para llevarme al trabajo, imagínense. O sea, no era que se quedaba conmigo, la mujer tenía que trabajar para que nosotros tragáramos. Y era lejos, porque nosotros vivíamos en las afueras. O sea, y ella trabajaba en la ciudad. Súper lejísimos, o sea, les estoy hablando de Panamá y verdad, que fue donde fue esa desgracia tan horrible. Bueno, con el tiempo, uno de mis hermanos, aquí es donde entra la historia horrible. Por eso les dije yo que cuando pasa una desgracia, aunque no lo conozcan a usted, la gente le avisa, o sea, usted se va a enterar de alguna manera. Uno de mis hermanos le pidió permiso, que para ir a pasear con los amigos, con el mejor amigo, que no sé qué, ella le dio permiso. Bueno, la cosa que pasó la noche y no llegó. Al día siguiente por la mañana llega un amigo de mi hermano, del que se había ido a pasear, a buscar a mi otro hermano. Ya estábamos en El Salvador ahí de regreso, porque mi mamá es del Salvador. Por eso es que yo les dije que tengo doble nacionalidad. Entonces viene mi abuela y le dice, mira, ahí viene un amigo de Héctor a buscar a Mario. O sea, el amigo de mi hermano, llega a buscar al otro. Y ellos no tenían amigos en común, son súper diferentes en su forma de ser. Entonces los amigos no eran los mismos, o sea, no. Entonces mi abuela, ¿verdad? Como toda una señora sabia, yo por eso a la gente mayor los adoro. Para mí son un tesoro. Ellos sí me dan a escoger entre platicar con un ancianito y con un joven. No. Prefiero al ancianito 1000 veces. Y entonces mi mamá se preocupó, obviamente, porque no estaba mi hermano y, o sea, ya ven, era lógico. Entonces mi hermano fue, ¿verdad? Ajá, o sea, mi hermano ni lo conocía. ¿Para qué creen ustedes que lo fueron a buscar? En la noche había como una fiesta, yo no recuerdo si era Navidad o qué. Y la cosa que el mejor amigo de mi hermano se había quedado solo en la casa, los papás se habían ido a donde los familiares a pasar las fechas y tenían una pistola en la casa, imagínense, cosa que ahí es un país, o sea, no es como los Estados Unidos que ya todo el mundo tiene arma, que está pésimo. No. En El Salvador no, entonces qué raro que una persona tenga arma. Pues ellos tenían y mire, empezaron a jugar y mi hermano es súper alto y todos eran bajos. Entonces empezaron a jugar, o sea, qué estupidez, ¿verdad? Le estoy hablando de chavitos de 17, 18 años. Entonces empezaron a jugar con la pistola y vino el mejor amigo de mi hermano y le apuntó, hey, mira, que no sé qué. Y cuentan, porque después obviamente nos contaron, estaban bailando, mi hermano estaba bailando, pero era el más alto, porque es delgado, bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero era delgado, alto, cuello largo, ya, entonces estaba bailando, y hey, mira, que no sé qué, y le apuntaba con la pistola, y había otro, porque eran varios amigos, y había otro que estaba adelante de mi hermano más bajo, que si le hubiera caído a ese, le hubiera caído en la cabeza, en la frente, a ese sí lo hubiera matado. O sea, porque miren el lugar, porque él estaba cerca de mi hermano bailando. Entonces vino y miren, se le salió un disparo y le cae a mi hermano en el cuello. Imagínense en el lugar que le cayó, en el cuello. Ay, yo quería hacer esto reel, mis niñas, pero creo que no va a ser reel. Yo siempre trato de no tardarme y toda la vida me tardo. Miren, le cayó en el cuello. Cayó al suelo. Entonces él, mi hermano, imagínense, en donde él nos contó, o sea, obviamente todos nos contaron, mi hermano, el amigo, todos los que estaban ahí, porque acuérdense que la policía llegó, o sea, si esto fue un desmadre, por eso es que yo les digo, ¿y quién llegó? Una persona que no conocíamos nadie de la casa. Entonces él cayó al suelo, empezó a sangrar y él, imagínense mejor él, porque todos de 17, 18 años estaban en shock, o sea, ¿me entienden? Vino él y entonces él empezó a sentir que se estaba ahogando, dice. O sea, que él sentía un líquido para adentro. Y él, su iniciativa, todavía en el desmadre, él todavía pensó y les dijo, llamen a la ambulancia porque todos los brutitos, adolescentes, se entiende,
se les frenó el cerebro. Ya entonces él les dijo, llamen a la ambulancia, me estoy muriendo, me estoy ahogando. Entonces vinieron y llamaron a la ambulancia y yo no sé ni cómo es que llegó a tiempo, la verdad, porque pues hay países donde no funciona, no llegan rápido, pero ahí sí. La cosa, o lo llevaron, no, porque los papás de él se habían llevado el carro, no, la ambulancia, la ambulancia fue la que llegó y se lo llevó, miren, al hospital en la ciudad, en San Salvador, ¿verdad? No, hombre, y la cosa, y fue cuando uno de ellos, no fue el mejor amigo, porque al mejor amigo sí lo conocíamos todos, obviamente llegaba a la casa, no, uno que no conocía a nadie, y dicen que para que llegara, nadie quería, todos nerviosos, imagínense dar una noticia así. Y entonces mi hermano le dijo, ajá, ¿qué pasó? Le dijo, y no le quería decir, imagínense, o sea, no quería decirle. O sea, claro, el miedo. Y en todo esto, el mismo chavito sin saber si este estaba vivo o no. Y entonces, y le dijo, fíjate que pasó algo, ajá, ¿qué? Y mi hermano dice que ahí sintió. O sea, era obvio que no era nada bueno. Ajá, ¿qué pasó? Fíjate que estábamos con una pistola jugando. O sea, él se rebuscó para decírselo. Yo se lo estoy diciendo de una vez, ¿verdad? Pero él no hallaba cómo. Y al final le dijo que habían estado jugando con una pistola, que se le había disparado a uno de ellos y que le había caído a su hermano, imagínense. Y él se quedó. Y está vivo, le dijo. Sí, le dice, él todavía estaba vivo, imagínense, todavía estaba vivo. Y mi hermano dice que pensó, ¿y ahora cómo le digo a mi mamá? Y mi mamá obviamente presintió. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salió de la casa, ¿qué pasó? Ajá, ¿qué pasó? Y entonces mi hermano le dijo, y dice mi mamá que cuando mi hermano le dijo, ella sintió que el mundo se le vino abajo. Ella sintió todo negro, dice que sintió que algo de arriba le bajó todo y quedó todo en negro. O sea, que el mundo se le cayó encima. Y ella le volvió a preguntar, fíjense, o sea, ella no estaba ahí. Y ella le volvió a preguntar, ¿y está vivo? Le dijo, sí, le dijo, él todavía estaba vivo. ¿Y dónde lo tienen? Y ya le dijo, y sale mi mamá, miren, para el hospital. Mi mamá iba, o sea, yo cuando me dijeron, hombre, yo estaba que me moría. O sea, yo estaba que me moría, mi hermano, yo soy la más pequeña. Yo estaba que me moría, qué barbaridad. Y mi mamá, no, hombre, mi mamá, o sea, como zombie. Ella no dijo nada. Yo solo vi que ella entró, se puso zapatos, agarró su cartera. O sea, ella no dijo nada. Y así que a mí no me llevaron, obviamente. Dicen que cuando llegaron al hospital, ella llegó y vio al médico salir con las manos llenas de sangre. Y que le dijo, ajá, usted es la mamá, sí soy yo. Y ella, o sea, ella neutra, o sea, ella ni llorando ni nada, porque ella estaba en shock, o sea, ¿me entienden? O sea, es en serio. O sea, ella dice que ella no, o sea, ella estaba como neutra. Y el médico le dijo de que, híjole, había sido una operación, fue larga, obviamente, porque acuérdense que el cuello es un área tan delicada, tan delicada. Le dijo que de a milagros no se había muerto, pero que no sabía cómo iba a quedar. Porque fue en el cuello y en el cuello hay tantas arterias, tantas. Le dijo de que un poquito, una micro, a un ladito más y lo mata. O sea, fue increíble, no le tocaba. Un movimiento un poquito más movido y lo mata. Por la vena, obvio, me imagino yo. Ya, entonces, pero que lo había operado, entonces que no sabía si iba a poder hablar, si iba a quedar mudo, no sabía si iba a quedar inválido, ¿verdad? Porque acuérdense que ahí tenemos la columna atrás. Entonces que él no sabía, que él no le podía garantizar, que había que esperar, que sí estaba vivo, pero que había que esperar para ver cómo quedaba. Entonces mi mamá, ella ya dice que pensó, ay, bueno, está vivo, y que ella pensó, bueno, cómo quede, ¿verdad? Parapléjico, mudo, inválido, como quede, yo lo voy a cuidar, imagínense. Y de ahí las horas, a esperar, mis niñas. No, hombre, eso fue algo terrible. O sea, yo me sentía morir, mi hermano, y como cuando uno es el menor, acuérdense que a uno nadie le para bolas. Uno cuando es el menor, uno es como el estorbito de la casa. Ya, entonces, y yo me sentía tan preocupada por mi hermano, de verdad, pero pues sí, tampoco, o sea, nadie me hacía caso, nadie me decía nada y no podía interrumpir a mi mamá porque mi mamá andaba y mi hermano también, o sea, mi abuela se fue con ella. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, salió.
Despertó, salió bien, metieron preso al amigo. Como acuérdense, llegó la policía, empezó a preguntar que qué era lo que había pasado, que si había sido un problema o algo, y no. Habían los tatas del otro amigo, se habían largado porque era una festividad. Ah, y el desmadre cuando regresaron los tatas. Ya la policía buscó a los viejos y con el hijo preso, porque pues el hijo fue el que disparó. Y entonces, y usted, ya está su pistola, y el viejo sí tenía papeles. Imagínense, yo no sabía que había gente allá que tenía pistola, pero sí tenía papeles el hombre. Ay, qué feo, ¿verdad? O sea, uno, imagínese, ni enterado uno, pues la cosa de que el viejo, no, hombre, le preguntaron todo, que por qué, que la pistola, que aquí, y el hijo preso, y pues ellos qué iban a hacer. Pero como mi hermano bendito ya vivió, si no hubiera vivido, se queda preso. Se queda preso. Pero como mi hermano vivió, bendito al cielo que vivió, entonces, y como era su amiguito, su compinche, dijo que no, que había sido un accidente y que lo soltaran. Y así fue, lo soltaron. No, hombre, mi mamá ni lo quería ver. O sea, ¿qué les puedo decir ahora? Qué bonito, ¿verdad? Que me puedo reír, no, hombre, y que no es un recuerdo horroroso, no, 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 no. Pero en ese momento sí fue algo muy terrible, terrible. Mi mamá ni lo quería ver, le dijo que para qué, por qué no lo había dejado preso, y mi amigo y mi hermano le dijo que no. Acuérdense que a esa edad, 17, 18, uno, sus amigos son todo, uno cree en la amistad, en la sinceridad, pero fíjense que sí, hasta la vez son amigos. Ya pasó tanto tiempo y hasta la vez, fíjense, son amigos, ya no viven en el mismo país, pero se ven aún así. Se ven, se visitan. O sea, de verdad que sí les puedo decir, no creí la verdad que fuera una amistad tan así de tantos años, pero así fue, siguen siendo los mejores amigos. Pues la cosa es que les dijo que lo sacaran a los de la policía y lo sacaron, lo fue a ver. Mi mamá le costó perdonarlo, ¿verdad? Pero ellos siguieron siendo amigos. Bueno, pero el otro desmadre fue cuando mi hermano se vio la herida, cuando le quitaron las vendas. Él era muy, como todo chavito, ¿verdad? O sea, él se sentía guapito. Y de hecho, lo es. Él es muy, muy guapo, muy bien parecido. Véngase, mi negrita hermosa. Ay, que mi peludita me viene a ver. Véngase, mi amor. Venga. Cuidado que le puedo golpear su colita allí. Guapo, muy bien parecido ya. Y no, hombre, donde se vio la cicatriz. Lloraba todo el día y todos los días. Porque obviamente regresó a la casa y a recuperación, ¿no, hombre? Esa recuperación, mis niñas, o sea, solo acostado pasaba, había que hacerle dieta, acuérdense, para que no se infeste la herida. Y como él era de la garganta, peor, no podía comer. Y no, hombre, cuando se le quitó el vendaje, fue una cosa, lloraba todo el día. Que iba a quedar así y que no sé qué. Y mi mamá le dijo que, pues ella no tenía dinero en ese momento, pero que él iba a poder hacerse una cirugía plástica y todo. Y ay, ¿qué les puedo decir? O sea, ahora ya no la tiene. Ya no tiene la cicatriz, pero le duró siglos. O sea, a él se le quitó la lloradera. O sea, se aceptó así. Así se aceptó. O sea, ahorita ya no la tiene. No creo que sea de cirugía plástica. Ahorita cuando yo lo veo, ¿verdad? Yo no se la veo, pero es por tanto tiempo ya que ya pasó. Acuérdense que las cicatrices a veces se van como borrando. Pero lo tuvo que aceptar. Lo aceptó. Lo aceptó y no lo acomplejó. Él se sentía que ya no iba a ser guapo, que ya no lo iban a ver las niñas, pero no, tuvo novias y todo. Pero sí, muy difícil. Fue un recorrido, ahorita yo se los conté en unos minutitos, pero fue años. Ya, pero qué bueno, ¿verdad? Que todo salió bien y él en ese momento... y esto no se los había contado. Si él dice, o sea, él se murió, él vio a Dios, lo que ven todas las personas cuando ya están del otro lado casi. Dice que él vio la luz, una luz súper gigante, grande, un vestido dorado y súper lindo, el cielo bien azul, y que él caminó y siguió. Él caminó hacia esa luz, imagínense, y él estaba consciente, él no se quería morir. Dice que él le pidió perdón a Dios, que lo perdonara, que él iba a cambiar, que por favor, que él no se quería morir, por su edad. Imagínense, dice mi hermano que él vio cuando nació, o sea, él vio cuando salió de mi mamá, imagínense, contó que se vio chiquito jugando con nosotros en la escuela, jugando fútbol, que le encantaba, o sea, él vio las etapas de su vida, no, hombre, o sea, yo cuando me empezó a contar a todos, ¿verdad? Todos ahí reunidos en familia, no, hombre, yo, o sea, me puse a pensar, y si hubiera ocurrido, qué horrible, o sea, qué tragedia más terrible, pero qué bueno que no pasó. Y dice que le pidió perdón y que no se quería morir y que no sé qué. Imagínense, y le dio otra oportunidad. Así que ya les cuento, mis amores. Y son cosas que uno, o sea, yo no veo a mi mamá haciendo un video. ¿Creen ustedes? Y mi mamá, o sea, ella quedó como sonámbula. Ella volvió
O sea, ella volvió en sí semanas. No lloraba, nada, o sea, neutra. Que uno decía, Dios mío, ¿qué tiene? Porque ya quedó en shock desde el momento en que le dijeron, ella cambió su comportamiento. Entonces, yo no veo a mi mamá que hubiera estado haciendo videos. Hola, hijo, no, hombre. ¿Cómo? Imposible. Por eso es que yo les digo. Y así como la historia que les he contado, hay muchísimas historias hasta peores. Entonces, por eso es que no me cabe en la cabeza cómo esta mujer hizo ese show. ¿Y cómo es que? Ya les digo, no me queda claro. Esos niños estaban solos. O sea que al final fue culpa de ella, en pocas palabras. Así que bueno, mis angelitas hermosas, hasta aquí llego con mi historia, ¿verdad? Que no las quiero aburrir. Y nos vemos en el próximo video. Aquí le seguimos echando el chisme y defendiendo a Angelita Aguilar, ya saben. Se me cuidan. Chao. Mis angelitas hermosas, olvidé decirles esto al final, ¿verdad? De mi historia, qué bellas, gracias por escucharme. Lo hago pues para que comprendamos, ¿verdad? Que no solo ella es la única que tiene problemas en el mundo. Y así, muchas personitas, chicas, créanme, fíjense, les voy a platicar así, corriendito, ahora sí. Yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones y el mensajero, fíjense de que uno de los mensajeros, mejor dicho, era una empresa outsourcing y teníamos varios mensajeros y uno de ellos perdió a su esposa. Se quedó con los 4 niños. A la esposa le dio un dolor de cabeza. No salió del hospital. Y gente muy humilde, sin dinero. No salió del hospital, la esposa murió. Él se quedó con sus 4 hijitos pequeños, obviamente cuidándolos. Pero había uno que tenía síndrome de Down y estaba en silla de ruedas. O sea, era un niño especial. Y ustedes vieran a ese hombre cómo madrugaba, cómo se esforzaba. Era tan cumplido. Yo siempre trataba de ayudarlo en lo que yo podía. Yo era la que le daba las indicaciones. Miren qué casualidad que a mí me tocó. En el grupo de las personas que yo pues le indicaba lo que iban a hacer, estaba él. Y yo siempre trataba de ayudarlo. Él a veces me pedía permiso para irse más temprano porque el niño tenía que ir a terapias, chicas. Tener esos niños, ¿verdad? Hay que hacerles cositas, terapias, atenderlos. Y él, pobre, qué galán que hubiera tenido para sirvienta, para esto, para el otro. No, él pobremente. Y él me pedía permiso, pero yo le decía que sí, obviamente, vaya a sus terapias, vaya a sus terapias. Y yo ponía a otra persona a hacer lo que le tocaba a él. Y él, imagínense, porque yo me ponía a pensar, puchi, que este hombre, qué gran hombre. Ya él en sus terapias y los otros niños chiquitos. Y él habían veces cuando faltaba o, ¿verdad? Él me contaba, mire, fíjese que fue por esto, y obviamente yo lo entendí siempre, porque no es de que, ay, no, pero como hay gente que podría pensar, no, pero este es su trabajo, o se queda con sus hijos o se viene a trabajar, no. Porque no todo mundo tiene las mismas posibilidades ni las mismas condiciones. 4 niños tenía y el grandecito, imagínense, había que llevarlo a terapia y sin su mamá. Y él me decía, antes lo hacía mi esposa, pero ahora ya no está ella. Imagínense la mujer a saber si se murió de estrés, de mala alimentación, de mala vida, porque ella, les cuento, gente humilde, y ahora esos niños sin su mamá, encima del dolor del problema económico, la pobreza, su hermanito enfermo, ya, porque a pesar de todo los niños sufren. Cuando uno tiene un hermano, y eso lo he visto muchísimas veces, uno sufre. O sea, cuando hay un enfermo en la familia, no solo es el enfermo, todos sufrimos. Entonces, imagínense, o sea, no, hombre, por eso yo siempre lo ayudé en todo. Yo, vaya a sus terapias, no se preocupe, nunca anduve, ay, que miren que no vino fulano. No, yo ponía a otra persona, miren, va a hacer esto, el otro, ya, o sea, pero esto a fulano, haga lo que a usted le estoy diciendo que lo haga, por no decirle, ¿y a usted qué? Ay, no podía, ¿verdad? Y no podía ser así, pero hágalo, le decía yo, porque si yo le estoy diciendo es porque necesito que lo haga, punto. A ella que le importaba a la persona que yo pusiera, ¿por qué no iba el otro? No. Entonces, no, o sea, esas situaciones son difíciles, miren. Entonces esta vieja no es la única. Y en segundo lugar, y en todo este desmadre de esta vieja, perfecto, ¿qué pinta aquí Angelita Aguilar? Que Angelita Aguilar fue la que la panzoneó, la que la dejó tirada como un 0 a la izquierda, la que solo la utilizó. Ella por estupidita, ¿verdad? Se dejó utilizar. Ángela Aguilar, ¿qué tambor toca aquí? Ella, ¿por qué se quita su frustración, su amargura, su estupidez, que no se puede perdonar por haber sido tan estúpida? ¿Por qué se quita la rabia y la cólera con Ángela Aguilar? ¿Por qué utiliza su nombre? ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto a tirarle, vieja estúpida? Que le tire al marido que la utilizó. No, a él sí seguro que se le ponía de alfombra de trapeador, la muy estúpida. No, a Ángela Aguilar le hace hate, a ella le hace críticas, videos y todo. Que se agarre ya los ovarios y que se lo haga el marido que la dejó. Se los aseguro que el hombre no le pasa ni un quinto partido por la mitad. Y ahí está con la jeta cerrada. Pero anda hablando de Nodal, la hija de P, se los aseguro. Así que cierre la trompa, que ella no es la única en esta vida que tiene problemas.
Muchísima gente yo he conocido así. Ayer medio les comenté de una amiga que tengo. No se los quise mencionar, se los voy a mencionar rapidito. Tiene su hija que se quiere desvivir. O sea, esa es la palabra. Imagínense ustedes con un hijo así y teniendo que estarlo cuidando. No dormir, porque si ustedes se duermen en ese minuto, esa personita va y lo hace. ¿Por qué? Porque tiene problemas psicológicos, tiene problemas emocionales, tiene problemas familiares, porque sí, mi conocida que quiero mucho tiene problemas familiares y entonces esto está afectando a la hija, a la familia. Imagínense, la vio colgada y le ha quitado la cuerda y dice que ella sintió un dolor. Ya me imagino un dolor de madre. Imagínense ustedes sentirse impotente, ustedes no pueden curar ese dolor de su hijo, de su hija, que a lo mejor se siente mal por la separación, porque tantas cosas. O sea, ¿qué les puedo decir? Que no profundizo tanto porque pues no es una historia propia, ¿verdad? Entonces pues, por eso no lo hago, pero es para ponerles de ejemplo que no solo esta vieja es la única. Hay gente con muchísimos problemas. Bueno, me acuerdo una Navidad cuando estuve en el colegio, ya una Navidad fuimos a pasar, dije la Navidad a la casa de una compañerita, la quería mucho, éramos un grupo de amigas, pero había una que había perdido a su hermano adolescente. Acuérdense que en la adolescencia a uno se le desarrollan enfermedades y desgraciadamente a su hermanito se le había desarrollado y había fallecido. No, hombre, ha sido de las peores Navidades que he pasado en mi vida porque obviamente me dolía el corazón ver a mi amiga llorando. Ella llorando y nosotras todas consolándolas y adentro sus papás, su mamá llorando, el papá consolando a su esposa, sus hermanos llorando. Esa fue la Navidad, esa fue la cena de Navidad, esa fue la apertura de regalos, esa fue la fiesta. Llorar, llorar y llorar. Porque hacía falta un miembro de la familia. O sea, no era cualquier cosa, o sea, y son cosas que uno como adolescente ni entiende bien y pues solo ves a la persona que querés llorar y sufrir. Horrible. Horrible. Entonces, ¿esta vieja qué le pasa? Que deje de andarse metiendo con Ángel Aguilar y que mejor vaya y busque al marido que le vio la cara de estúpida, ¿verdad? Así que ahora sí, mis angelitas, ahora sí, las dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.